Puedan ahí autorizar la grabación. Queremos contarles rápidamente sobre Pingüi, así que si nos permiten vamos también a mostrarles un poco de Pingüi y de lo que estamos haciendo. Wow, un segundito que ya aquí ya lo encuentro. Hay una pasión creciente de un gran número de organizaciones, misioneros, profesionales, agencias misioneras e iglesias por cumplir con la Gran Comisión. La era digital nos ha ayudado a romper las barreras de la distancia y nos ha permitido recorrer el mundo entero a la velocidad de un clic. ¿Y qué tal si esta puede ayudarnos a cumplir con nuestra tarea como seguidores de Jesús? ¿Y si tus talentos pueden ser una herramienta para que miles de personas puedan escuchar del Evangelio? ¿O a solo una? El que vive en tu casa, el que ves a diario en tu trabajo, o aquel que vive en un lugar lejano. ¿Y qué pasaría si logramos unir a los apasionados, a los creativos, a los generosos, a los que sienten el dolor de los que sufren, a los que traen esperanza, a los que anuncian la buena noticia, a los que quieren alcanzar el mundo? Es por eso que Pingüi Misiones conecta a personas, organizaciones e iglesias que quieran servir a otros con sus dones y talentos, impactando a las naciones con recursos y apoyando proyectos sociales. ¿Y aún sigues pensando que no puedes ser parte de la misión de Dios? Visita www.pingüimisiones.org y únete a la comunidad que te conecta con la misión de Dios. Bien, para este espacio vamos a tener 3 talleristas. Voy a contarles cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Cada uno de ellos va a tener una intervención, va a tratar uno de los temas que vamos a tener en este taller. Posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas, así que los invitamos a que si van surgiendo preguntas las puedan dejar allí en el chat porque vamos a anotarlas todas esas preguntas para luego poder formularlas a nuestros talleristas. Así que los invitamos a que estén muy atentos y pueden prender su cámara sería mucho mejor, así podemos interactuar de una manera mucho más personal y cercana, aunque no estemos tan cerca, pero verlos también es muy especial. Así que, Marce, creo que este es el momento para tomar la foto antes de que nos vayamos o tal vez se presente algo y no nos podamos tomar la foto del recuerdo. Así que los invitamos a que en estos minuticos podamos prender la cámara. Tal vez si a algunos se les dificulta está bien, pero nos gustaría verlos un momentico para tener la foto. Así es, queremos dejar este recuerdo e invitar a otros también para que se animen, así que Sara, si puedes abrir la cámara, Adriana, Dualquis, Jadir. Bueno, tenemos 2 pantallas. En la primera ya nos falta poco, en la segunda tenemos 3. Como no sabemos en cuál vamos a salir, vamos a sonreír en las 2. Yo les aviso porque no, con exactitud no vamos a saber en cuál va a salir. Entonces va la primera. Su mejor sonrisa y disposición. 1, 2, 3. Nuevamente 1, 2, 3. Y vamos con la segunda pantalla. Listo. 1, 2, 3. Eso, Alma Fuentes está súper feliz. Qué linda, Alma. Nuevamente, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Qué foto tan linda. Bueno, queremos contarles un poco sobre nuestros talleristas. Hoy tenemos 2 mujeres espectaculares
y un gran hombre. Así que les voy a contar sobre ellas dos. Si me permiten, voy a leerles la reseña para que no se me quede algún detalle. Tenemos a Elgui Román. Ella nació en Puerto Rico y se mudó a los Estados Unidos muy pequeña, a la edad de 7 años. Estudió psicología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y también estudió asuntos urbanos en Norfolk State University. Llegó a los caminos de Jesucristo a los 22 años, se convirtió en líder de su iglesia. Lleva 13 años casada con Emiliano Villarín y tiene 2 hermosas hijas. Tiene una pasión porque conozcan del amor de Dios y sepan que son amados por Él. En el 2018 empezó su labor trabajando en Latinoamérica, entrenando pastores y líderes en el currículo de Tu Instituto Bíblico. Junto con Isaac Sosa desarrolló la escuela de línea y las redes sociales para todo Latinoamérica. También está con nosotros Elizabeth Rodríguez, colombiana de corazón puro, una gran amiga de la casa, sirve en el Departamento de Relaciones y Proyectos de la Alianza Cristiana en la Oficina Nacional, ha dirigido el Comité Local de Misiones de la Iglesia y desde hace 7 años conoció de Dios, sirve con amor y compasión y es una de nuestras profesoras en Tu Instituto Bíblico. Así es, Marci. Finalmente, el tallerista que comienza el día de hoy, les voy a contar quién es. Él es Isaac Sosa, nació en la Ciudad de México, estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación y el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. A los 16 años grabó su primer proyecto musical al lado de Marco Barrientos en México y a los 18 con el grupo norteamericano Petra en los Estados Unidos. Ha participado con diversos cantantes cristianos en coros y en producción de eventos como Marcus Witt, Marcos Barrientos, Steve Green, Yulisa, entre otros. Ha sido productor también de radio y televisión, es miembro fundador y parte del comité organizador de los premios ARPA. También fue gerente comercial de Piedra Angular Comunicaciones y gerente del grupo Canción. Fue director nacional de CBN México, productor del programa de televisión Vive Más, que se transmite en América Latina, y actualmente es director de estrategias de alcance en Cruz Creative Media y encargado de proyectos de Tu Instituto Bíblico. Sirve actualmente y activamente en su iglesia local, está casado y también tiene 2 pequeños hijos, así que Isaac, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias y les doy la bienvenida a todos. De verdad, para nosotros es una bendición poder estar con todos ustedes y, bueno, pues como ya ha sucedido en los últimos años y meses más, pues de todo el mundo podemos reunirnos a través de estos medios. Así que muchísimas gracias y pues nuestra intención el día de hoy es presentarles una herramienta más de estudio en la cual ustedes puedan apoyarse también, en la cual puedan realmente tener más herramientas pues para cumplir el propósito al cual fuimos llamados, que es compartir la palabra de Dios y que la gente pueda pues algún día llegar como tú y yo al cielo. Así que muchas gracias y pues antes de iniciar me gustaría ponerles un video sobre qué es Tu Instituto Bíblico, que es de lo que hoy vamos a hablar. Así que voy a compartirles el video y ahí está. Voy a compartir mi pantalla y... Jesús dijo una vez una parábola en la que comparó la propagación del evangelio a un hombre sembrando semillas. Con el tiempo y el buen suelo, estas semillas pueden producir una cosecha que también producirá sus propias semillas. De hecho, la cosecha producida puede multiplicar hasta 100 veces lo que el hombre originalmente siembra, proveyendo alimento que da vida a miles de personas. Pero imagine que esas semillas iniciales estuvieran enfermas. La cosecha que crece de ella no daría vida a miles de personas, pero en lugar de eso esparciría enfermedad, tal vez hasta la muerte. De la misma manera que plantar un cultivo produce alimento que da vida a tanta gente, los discípulos fieles cumplirán la gran comisión de Jesús, haciendo discípulos que producen más discípulos. Y con el tiempo, el evangelio se esparciría alrededor del mundo, trayendo vida espiritual a millones. Pero al igual que las buenas semillas son necesarias para que la vida se extienda, se necesitan discípulos sanos
para que la vida espiritual se esparza, porque si los discípulos no están sanos, ellos también podrían esparcir enfermedad y también incluso muerte espiritual. Según la Biblia, un discípulo saludable es uno que está firmemente fundamentado en la palabra de Dios. Romanos 10:17 afirma que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la vida espiritual de un discípulo proviene de la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 3, dice que la vida espiritual de un discípulo se hace completa viviendo la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios es la misma cosa que sustenta a un discípulo en misión. Esto es porque Jesús dijo que el hombre no solo vive de pan, sino que es sostenido por cada palabra que sale de la boca de Dios. Así, los discípulos saludables son aquellos que están firmemente arraigados en la palabra de Dios, y esto es porque cuando los creyentes oyen, aprenden y siguen la palabra de Dios, se parecen más como a Cristo, y su vida espiritual está en Cristo solamente. Y aquí es donde viene tu Instituto Bíblico. Tu Instituto Bíblico es un estudio devocional de toda la Biblia, enseñando a la gente de todas las culturas cómo estar firmemente arraigados en la palabra de Dios y ser discípulos de Cristo. Está disponible en diversos idiomas y es producido en audio, para que aún los que no pueden leer también aprendan. Tu Instituto Bíblico ha sido utilizado como una herramienta al discipulado por cientos de organizaciones de implantación de iglesias y por más de 1 millón de creyentes, y ha resultado en discípulos saludables de Jesús y en su crecimiento, produciendo congregaciones en la iglesia por todo el mundo. El programa contiene 215 lecciones, cada una de 30 minutos de audio, las cuales están acompañadas por una porción de las Escrituras y materiales de estudio. Las primeras 24 lecciones son acerca de la enseñanza primaria de Jesús, el Sermón del Monte. Aquí los discípulos aprenderán importantes disciplinas espirituales y cómo vivir como Cristo en sus comunidades. Las siguientes 90 lecciones son del Antiguo Testamento, donde los discípulos aprenderán las lecciones históricas de la relación de Dios con Israel y cómo aplicar estas lecciones a sus vidas. También descubrirán las diferentes maneras en que los autores judíos escribieron: narrativa, poesía, profecía y proverbios. Las siguientes 90 lecciones son del Nuevo Testamento, sumergiendo a los discípulos en la vida de Jesús y de la Iglesia. Ellos verán cómo el Evangelio de Jesús cambió vidas y comunidades a través del poder del Espíritu Santo y cómo puede de la misma manera cambiar también sus vidas. Finalmente, el programa concluye con 11 lecciones sobre la familia y el matrimonio. Con estas lecciones, los creyentes aprenderán el hermoso diseño de Dios para la familia y cómo le permite a los padres y a los niños prosperar como unidad familiar ante Dios. El propósito de estas lecciones es enseñar a todos los creyentes, sin importar su nivel de conocimiento, cómo leer la Biblia en su contexto original, revelando el mensaje que Dios habló a los autores originales y cómo aplicar prácticamente este mensaje en sus vidas. Y lo más importante, también se les enseña cómo cada pasaje revela a Dios y señala a Cristo. Tu Instituto Bíblico es para todos los creyentes y no solo para pastores. El mundo está lleno de gente que necesita escuchar las buenas nuevas de Jesús y todos los creyentes deben ser entrenados y enviados para compartir el Evangelio. Esta es la razón por la que tu Instituto Bíblico está especialmente diseñado para grupos pequeños de estudio bíblico, porque los grupos pequeños equipan a cada creyente para ser un fiel embajador del Evangelio. Esto lo hacen al lograr la unidad, el amor fraternal y la comunión en la congregación mientras permite a todos los creyentes usar sus dones espirituales. También facilita la rendición de cuentas, la obediencia y el amor a Dios y hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo con su pequeño grupo de 12 discípulos. Por lo tanto, el programa es muy fácil de usar, pues viene con instrucciones que permiten a cualquiera dirigir un pequeño grupo de estudio bíblico. Las guías para estudiantes y guías de líder están disponibles en muchos idiomas y ayudan a los líderes a organizar sus grupos, facilitando discusiones y motivando a la acción. De esta manera, tu Instituto Bíblico ayuda a que todos los creyentes crezcan como discípulos saludables, para que cada discípulo esté equipado para discipular a otros, difundir la verdad y la vida eterna espiritual en Cristo. Imagine una iglesia llena de discípulos apasionados de nuestro Señor Jesucristo.
Discípulos que se aman unos a otros y buscan a Dios juntos. Discípulos que son usados por Dios para revelar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo a un mundo perdido en la oscuridad. Imagine su comunidad, su nación, nuestro mundo, gente de cada tribu, cada lengua y cada nación, glorificando a Dios y proclamando fielmente el Evangelio de Jesucristo. Y todo comienza con discípulos saludables. Mi oración y deseo es que tu instituto bíblico haga llegar a la gente en la palabra de Dios y la palabra de Dios en la gente, porque cuando lo hacen, suceden cosas maravillosas y milagrosas. Bueno, pues esta fue la presentación de lo que es el Instituto Bíblico. Y, perdón, aquí, ya. Como vieron, la intención del Instituto Bíblico es poder capacitarte a ti, capacitar a cualquier persona para que pueda ser un maestro de la palabra de Dios. Y eso lo hacemos a través de las lecciones que ya tenemos preparadas y que están en nuestra plataforma de estudio. Y todos los contenidos que tenemos al momento son gratuitos, así que la gente que quiera acceder a esta plataforma es totalmente gratis y puede tener estos estudios bíblicos de manera muy sencilla. Actualmente en nuestra plataforma de estudio ya tenemos más de 26,000 estudiantes inscritos y empezamos este proyecto empezó hace más de un año, tu Instituto Bíblico, con esta plataforma de estudio. Y bueno, pues gracias a Dios que nos ha permitido llegar a mucha gente. En las redes sociales también ya tenemos mucha gente que nos sigue y que todos los días está metiéndose a estudiar la palabra de Dios en alguna de las lecciones. Pero me gustaría que hay una historia detrás de esto y para que ustedes la puedan entender, me gustaría que nuestra hermana y compañera Elgi Román pueda pues darles un poquito más sobre de dónde viene tu instituto bíblico, porque muchas veces tenemos esas preguntas. Así que Elgi, ¿cómo estás? Adelante y bueno, pues explícanos un poquito más de dónde viene tu instituto bíblico. Gracias, Isaac. Bueno, Dios los bendiga a todos. Elgi. ¿Me escuchan? Bueno, quería compartirle un poquito de la historia de tu instituto bíblico. Tu instituto bíblico, la historia es que hubo un señor que se llama Doyce Rosser y él es de Virginia, de los Estados Unidos, y él tenía una gran visión y una gran pasión por establecer iglesias y construir iglesias en países donde no tenían iglesias cercanas, o sea que se tenía que caminar horas y horas y horas, quizás hasta días para llegar a una iglesia. Era un señor de negocios, tenía muchísimo dinero y un día se reunió con su familia y le preguntó a sus hijas que si ellas estaban de acuerdo con que él, en vez de darle el dinero que le tocaba a ellas como herencia, si él podía usar el dinero para el reino de Dios y comenzar a construir iglesias en países del tercer mundo. Así que comenzó en la India a construir iglesias con su dinero, pequeñas iglesias, y así fue como comenzó el ministerio de ICM. En inglés se llama The Global Church Developer, que significa el desarrollador de la iglesia global. O sea, la visión de ICM es desarrollar la iglesia, tanto físicamente, la estructura de la iglesia, como espiritualmente, el discipulado de la iglesia. Cuando él comenzó a hacer esto, conoció a un pastor que se llama Dick Woodward, que también era pastor aquí en Virginia, y se unieron. El pastor Dick Woodward comenzó el Instituto Bíblico, antes se llamaba The Mini Bible College, y cuando él se enfermó, él quedó paralizado en su cama y ahí él comenzó a escribir lo que hoy día conocemos como tu Instituto Bíblico,
En ese tiempo se conocía como The Mini Bible College y en inglés ahora se conoce como Foundations. Él comenzó a escribir este estudio de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces los dos se unieron para que mientras Doyce Rosser estaba construyendo iglesias, Dick Woodward se encargaba de la parte espiritual. Entonces por eso es que es una unión de lo que es la estructura de la iglesia junto con, si una iglesia no tiene discipulado, si no está saludable espiritualmente, pues entonces la iglesia como que se cae, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia de tu instituto bíblico. Y ahora mismo nosotros lo que queremos es, ¿verdad? La visión de hoy es que siempre haya una iglesia a una distancia corta para que las personas puedan caminar a una iglesia. ICM ha construido más de 10,000 iglesias. Tu instituto bíblico es el currículo en español, pero se ha traducido en 68 idiomas y estamos en más de 100 países. Y no solamente utilizamos la herramienta de la escuela en línea, pero tenemos usamos otras herramientas tecnológicas para usar tu instituto bíblico. En el video vieron de que habían guías de líderes y guías de estudiantes para que se hagan grupos pequeños. La visión mucho de esto de tu instituto bíblico es que se hagan grupos pequeños en las casas, en los hogares, que se hagan iglesias en los hogares para que las personas puedan conocer más de la palabra. Tu instituto bíblico también es para aquellas personas que están aprendiendo de la Biblia. Es una herramienta importante para aquella persona que está conociendo a Jesús por primera vez. Es bien fácil conocer la Biblia y conocer a Jesús con tu instituto bíblico porque estás estudiando la palabra de una forma bien sencilla. O sea, que tu instituto bíblico, cuando nosotros vamos a entrenar pastores, cuando vamos a entrenar misioneros y líderes, estamos usando tu instituto bíblico no para reemplazar a un seminario o un grado de teología, sino para la congregación en general. Entonces, lo hacemos a través de la escuela en línea, lo hacemos a través de la plataforma de la página principal, pero que también quería darle un historial de las herramientas que hemos utilizado a través de los años. A esto le decimos la cruz, y la cruz aquí, si lo pueden ver aquí, es un aparato que se usa para los celulares, así sea Apple o Android o una computadora. Ahí está todo el material de tu instituto bíblico y también está la Biblia completa. Y tenemos el famoso reproductor solar. El reproductor solar, ¿por qué? Bueno, porque cuando nosotros vamos a estos países que no hay electricidad, es bien fácil de que se cargue con el sol y así puedan escuchar la palabra de Dios y el estudio de tu instituto bíblico. Y también tenemos otras herramientas para enseñar la palabra en países donde no es tan fácil accesar electricidad. Tenemos un proyector donde se puede proyectar a una pared blanca o un screen en blanco para que vean, así sea la película de Jesús, la película de Magdalena, películas para evangelización. Y entonces también el Instituto Bíblico, y tenemos lo que se llama los puntos de acceso para que también puedan bajar todo lo que es tu Instituto Bíblico en los celulares o en los tablets o en las computadoras. Bueno, yo espero que hayan aprendido un poquito del historial de tu Instituto Bíblico y aquí pues cualquier pregunta o duda me lo dejan saber, pero ahora con Elizabeth. Buenas tardes a todos, muchas gracias por este tiempo, gracias Eli por contarnos esa bella historia. Nosotros vemos todo el trabajo que el Instituto Bíblico ha hecho por muchos años y es de verdad hermoso ver cómo personas dedican tiempo
a la obra de Dios. Bueno, vamos a empezar. Inicialmente vamos a dar como una apertura, como sería como una clase normal con Instituto Bíblico. Hace poco estrenamos una herramienta súper linda que antes era a través de grabaciones de audio, pero ahora tenemos unos videos lindísimos que nos permiten aprender muchísimo de la palabra. Pues, le cedo el turno a mi compañero Isaac para proyectar el video y posteriormente vamos a hacer lo que hacemos generalmente en las clases de Facebook, es una explicación sobre el video. Entonces, si me puede colaborar Isaac con el video y después sí entraré a explicarle en más detalle. Bienvenido a la lección de cómo estudiar la Biblia. En esta lección aprenderemos que el estudio bíblico efectivo implica 3 pasos cuidadosos: observación, interpretación y aplicación. Este no es un estudio académico. El objetivo no es hacerle un erudito bíblico. La misión para este estudio es guiarlo a los pasajes de las Escrituras que le muestran la voluntad de Dios para su vida en el día a día. El interés está en el mensaje devocional de las Escrituras. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de estudiar su palabra. Para saber lo que Dios ha dicho en la Biblia, primero se debe saber cómo estudiarla. Tener un método confiable para el estudio de la Biblia es importante. Hay 3 pasos para el buen estudio de la Biblia: observación, interpretación y aplicación. La observación plantea la pregunta: ¿qué dice? ¿Qué escribió realmente el autor de este pasaje de la Escritura? ¿Cuál ha sido el contexto? ¿Qué gramática usó el autor? ¿Qué estructura y estilos literarios eligió el autor al presentar el material? La interpretación plantea la pregunta: ¿qué significa? ¿Qué está tratando de enseñar el autor de este pasaje de las Escrituras al lector? La aplicación plantea la pregunta: ¿qué significa para mí? ¿Qué se supone que debo cambiar acerca de cómo pienso, siento o actúo debido a este pasaje de la Escritura? Cuando llega a la sección llamada aplicación, hágase algunas preguntas como estas: ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay advertencias que prestar atención? ¿O mandamientos que obedecer? ¿Hay algún pecado que dejar? ¿Hay alguna verdad nueva sobre Dios o Jesucristo? ¿O alguna verdad nueva sobre mi propia vida? ¿Hay palabras de desafío, inspiración, palabras de consuelo o aliento? ¿Hay algunas preguntas que no pueda responder? ¿Hay otros pasajes que se relacionan con esta escritura? Estas preguntas lo ayudarán a resolver algunas aplicaciones de las Escrituras a medida que las lea. Ahora, las 12 reglas del estudio bíblico. Con estas 3 categorías en mente, aquí hay algunas reglas generales para el estudio de la Biblia. Las cosas que valen la pena suelen tener reglas. En un entrenamiento formal como una escuela bíblica llaman a estas reglas hermenéutica, el arte y ciencia de la interpretación. Aquí están las 12 reglas. Primero, para cualquier pasaje de la Escritura hay una interpretación, pero puede haber muchas aplicaciones. Es importante no confundir interpretación con aplicación. Lo que el texto intenta decir al lector es un mensaje único, pero las implicaciones de ese mensaje para la vida del estudiante pueden ser muchas. Un autor escribe a una sola persona o un grupo, pero los que realmente leen un texto provienen de muchos lugares, tiempos, culturas y circunstancias. Segundo, dado que la Biblia es un libro sobre Cristo, busque el significado del texto para el mensaje de Cristo. Mientras lo lee, siempre pregúntese cómo se relaciona esto con los propósitos más grandes de Dios y su obra de salvación por medio de Cristo. Tercero, cuando estudie el Antiguo Testamento, recuerde que está buscando ejemplos y advertencias. Los textos históricos dan muchos ejemplos, tanto positivos como negativos. Los creyentes deben imitar a algunas personas y recibir advertencias de otras. Los eventos históricos en la Biblia, además de ser históricos, también pueden tener un significado ilustrativo. En Gálatas 4, 22 al 24, el apóstol Pablo señala que Abraham tuvo 2 hijos, pero también declara que estos hijos son alegorías. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac.
Eso es historia. Sin embargo, la historia también puede tener un significado metafórico, representando dos tipos diferentes de pacto. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:11 que todas estas cosas le sucedieron como ejemplo a los santos de la antigüedad, usó la palabra griega tipo. Estos santos, aunque reales, también eran tipos que se usan como ejemplos. Cuarto, nunca estudie un pasaje de la Escritura con una mente predispuesta a lo que significa el pasaje. Estudie el significado de los pasajes bíblicos sin asumir su significado, sin ninguna investigación. Un pastor alguna vez compartió algunos versos con una mujer con problemas. Luego ella dijo: «Pastor, no me confunda con las Escrituras, mi decisión ya está tomada». Algunas personas leen la Biblia de esa manera, solo escuchan las Escrituras pensando en lo que ya creen, le dicen a la Biblia qué significa, en lugar de dejar que las Escrituras les enseñen. Quinto, una vez que aprenda el significado de un versículo de la Escritura, pregúntese si está dispuesto a obedecer antes de enseñarlo a otros. En Santiago 1:22 se nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, más aún si somos maestros o predicadores. Lea este libro como lo hizo Samuel en 1 Samuel 3:10 diciendo: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Eso significa que una persona debería poder decir: «Dios, estoy listo para hacer lo que me digas». La sexta regla es: recuerde siempre que Dios nos habla a través de su palabra, por lo que debemos estudiar la palabra de Dios cuidadosamente, pidiéndole que nos ilumine a través de su Espíritu Santo. Debes leer las Escrituras tratando de comunicarte con Dios. Séptimo, hay algunos pasajes de las Escrituras que son difíciles de entender. No te sientas desilusionado si te topas con uno de ellos. Y no te obsesiones con estos pasajes difíciles. Deuteronomio 29:29 dice: «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer todas las palabras de esta ley». Hay muchas cosas básicas en la Escritura que Dios ha dejado claro que podrían tomar toda una vida para entender. No hay razón para gastar mucha energía mental, espiritual, tratando de comprender estas cosas difíciles. Debe interpretar estas escrituras difíciles a la luz de los versículos que tienen un significado claro. Use conceptos fáciles de entender como guías para comprender las difíciles. No construya doctrinas o enseñanzas especiales sobre pasajes difíciles y tenga cuidado con los predicadores que sí lo hacen. 8. El contexto final para interpretar cualquier escritura es el resto de la Escritura. El mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma. Segunda de Pedro 1:20 dice: «Pero antes que nada sepan que ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación personal». No le dé a ningún pasaje una interpretación personal que contradiga una enseñanza clara en otras partes de la Biblia. 9. Lea las Escrituras buscando la verdad para vivir la vida y no solo para aumentar su conocimiento. El conocimiento bíblico no es una virtud. La virtud viene de una aplicación adecuada del conocimiento bíblico. Es la ejecución de la Escritura, la obediencia a la Escritura, lo que hará de la Biblia un poder real en su vida. 10. Cuando leas las Escrituras, busca la verdad para vivir, sin preocuparte por los problemas o los detalles secundarios. Por ejemplo, cuando hablas del libro de Jonás, algunos quieren discutir sobre si una ballena puede tragarse o no a las personas. Sin embargo, Jonás se trata de los prejuicios y el amor de Dios. Jonás odiaba a los ninivitas, pero Dios le mostró a Jonás que su amor se extiende incluso a los enemigos, y eso no tiene nada que ver con ballenas que tragan personas. Cuando lea el libro de Jonás o la historia de Adán y Eva, o cualquier otra historia en el Antiguo Testamento, lea esa historia haciendo estas preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para mí? Y Dios, ¿qué verdad estás tratando de mostrarme en esta escritura? Vea el panorama general, vea la gran verdad, vea la verdad principal. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cuál es su mensaje contundente aquí? Descansa en lo que dice el Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad. En ese mismo espíritu,
La 11ª regla es la siguiente: lea la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, buscando lo que podemos decir el argumento o la línea de razonamiento del libro. Libros como Romanos y Hebreos tienen un argumento magnífico. Hay un punto principal que recorre todo el libro, así que trate de descubrir y seguir lógicamente el argumento del libro. Y finalmente, el número 12, siempre considere el contexto de cualquier pasaje de la Escritura. Una de las formas más comunes de hacer un mal uso de la Biblia es citar un pasaje fuera de contexto. La Escritura se puede usar para probar cualquier punto que desee probar si saca sus palabras de contexto y les da un significado que viole ese contexto. La palabra contexto significa literalmente con el texto, que es una declaración a la luz de los demás textos. Por último, considere esta oración, que usted entrará en la palabra de Dios y dejará que la palabra de Dios entre en usted. El salmista nos recuerda cuán importante es esto, escribiendo: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Aprender, estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es la clave para vivir una vida que sea agradable a Dios. Esperamos que estas reglas le hayan iluminado. La mejor manera de aprenderlas es a través de la práctica. Nuestra esperanza y oración es que sea bendecido y planee seguir estudiando la palabra de Dios en este curso. Wow, esperamos les haya gustado mucho este video que hace parte del material que trabaja tu Instituto Bíblico y el que nosotros podemos utilizar también para la creación de grupos pequeños y estudiar la palabra juntos y crecer en el conocimiento de la palabra. La verdad, nosotros damos gracias a Dios porque contamos con esta bella herramienta que nos permite conocer y meditar sobre este gran libro que es la Biblia. Como vimos en el video animado, podemos aprender de manera muy sencilla cómo estudiar la palabra y espero que a partir de este momento ustedes puedan empezar también a seguirnos en YouTube, Instituto Bíblico. Allá lo encontrarán este video, 2 videos anteriores para que empiecen de pronto en orden, 2 videos antes donde se explica qué es la Biblia, el propósito de la Biblia, y pues semana a semana van saliendo nuevos videos para que ustedes estén súper conectados con el estudio de la palabra. Para dar como inicio a cómo estudiar la Biblia el día de hoy, quiero que ustedes allá me acompañen durante todo este tiempo orando, acompañándome en oración para que lo que yo les voy a transmitir llegue a sus corazones, pero que también pueda llevarse a otros corazones que necesiten también conocer de Dios. Entonces, el video ustedes vieron que nos da excelentes recomendaciones de cómo leer la Biblia y hoy vamos a compartir un poco de cómo hacerlo de manera más resumida. Entonces, quiero darles un pequeño recorderis a los que de pronto en este momento no recuerdan qué es la Biblia como tal. La Biblia es una colección de libros, 66 libros en total, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y cuyo propósito principal es el de darnos a conocer el plan redentor de Dios para el hombre que ha sido pecador. La Biblia presenta a Jesús como nuestro Salvador de principio a fin y nos presenta toda su historia, aun cuando nosotros en el Antiguo Testamento no tengamos certeza, nos está mostrando desde el principio ese plan redentor de Dios para con nosotros. Juan 20:31 nos dice: pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Es decir, para que todos los que no sean creyentes crean y se arrepientan y crean en el Evangelio. La palabra de Dios siempre está ahí para equiparnos de toda buena obra y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, como nos decía el video, nosotros no estudiamos la Biblia simplemente porque queramos ser unos eruditos en la palabra o para que creamos aparentar ante los demás que sabemos del conocimiento de la palabra, sino estamos estudiando la Biblia
para escuchar la voz de Dios, para hablar con Él, para conocer cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, quiere decir que es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes que empiecen a hacer el estudio de la palabra un hábito diario, porque todo estudio requiere cultivar un hábito sano y correcto. Y aún más ustedes se preguntarán si nosotros, si nos decimos cristianos, lo más importante es que estudiemos la palabra y no lo hagamos para impresionar a los demás, sino lo hagamos porque queremos tener y establecer una relación con nuestro Padre que nos ama y que quiere que nosotros cambiemos nuestras vidas para bien. Entonces quiero que en este momento les voy a hablar de unos tips, digámoslo así, como para estudiar la palabra y que lo hagamos de una manera como organizada y para que podamos crear ese hábito diario de estudiar la palabra. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir una agenda diaria. Entonces, yo creo que muchos viven muy ocupados y en sus trabajos están acostumbrados a llevar agendas. Entonces, es bueno también que si nosotros vamos a estudiar la palabra, establezcamos un horario todos los días para leer la palabra, para realizar este estudio. Separen un tiempo en esa agenda y colóquenlo ahí como una prioridad. No sé si ustedes, pero por ejemplo a mí en mi trabajo hay cosas que son importantes, entonces yo las resalto con un color diferente para poder saber que esto es relevante. Entonces, para mí el estudio de la palabra es algo relevante, es algo importante, entonces lo resalto con un color diferente. Lo segundo que les quiero dar como tip es que elijan un libro especial para estudiar. No empecemos un día estudiando Salmos, otro día Eclesiastes, no, busquemos llevar continuidad del libro. Y a mí, yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí cuando llegué a los pies de Cristo, mi primera pregunta fue ¿cómo empiezo a estudiar la palabra? ¿Cómo empiezo a estudiar la palabra? Entonces yo me acuerdo por una experiencia que yo me acerqué a mi pastor y yo le dije, bueno, yo quiero leer la palabra, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y yo creo que es una pregunta que ustedes mismos también se hacen a diario, cuando de pronto a veces, no sé, de pronto aquellos que como yo no nacieron en ese contexto, decimos, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, la respuesta que me dio mi pastor en ese momento fue que todos los libros siempre tienen un inicio y un final. Yo no puedo empezar por la mitad del libro. Entonces, la Biblia tiene un inicio en el libro de Génesis. Entonces, lo importante es que empecemos a conocer quién es nuestro Dios. Pero otros también recomiendan que empecemos a conocer sobre nuestro Dios, sobre Jesús. Entonces, otros recomiendan que es importante que vayamos al Nuevo Testamento y empecemos a conocer la vida de Jesús. Y el libro de Mateo es un libro que habla muy bien de cómo fue la vida de Jesús con ellos. Entonces, ese podría ser también para aquellos que se están preguntando por dónde empezar, un excelente consejo. Entonces, no obstante, independiente si empiezan por Génesis o si empiezan por el Nuevo Testamento, mi consejo principal es que escudriñen las Escrituras, que busquen de Cristo en todo momento y que seamos desafiados por el poder de la palabra. Hebreos 5, del 13 al 14 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto, pero el alimento sólido es para llevarnos a ser maduros. Y lo que a fuerza de práctica están capacitándose para distinguir entre lo bueno y lo malo. Más o menos así parafraseado dice el Hebreos 5 del 13 al 14. Entonces les pido que otro de los tips es que elijan una versión con la cual ustedes se sientan cómodos para estudiar, una versión sencilla. Muchos por tradición estudian con la Reina Valera, pero hay otros que prefieren y entienden más el lenguaje de la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Entonces, busquen un lenguaje de la Biblia en el cual ustedes se sientan cómodos. Algunos preferirán la Reina Valera porque es un lenguaje mucho más romántico, es algo más tradicional. Entonces, esa es a su gusto, pero elijan una versión que sea útil para ustedes para el estudio.
Otro de los tips es que elijan el lugar donde nosotros vamos a estudiar sin ningún tipo de distracción. Eviten esos momentos, esos lugares donde de pronto hay mucho ruido, donde, por ejemplo, si tenemos familias grandes, entonces llega el niño, es el salón donde él de pronto juega, o es el estudio donde el chico más grandecito va a estudiar, entonces evitemos esos espacios. Preparen también como unos materiales, no sé si ustedes sean como yo, que les gusta el lápiz y el papel, pero yo necesito escribir para entender las cosas y para como resaltar las cosas que me llaman la atención, entonces también preparen sus materiales para el estudio. Y lo más importante para el estudio de la palabra es que antes de que ustedes inicien a estudiar, oren, por favor. Oren y pídanle dirección al Espíritu Santo para que Él los mueva, para que Él los dirija, y pídanle a Él que les ayude a entender la palabra para saber cómo empezar. Y si no saben cómo orar, y si en ese momento dicen no tengo las palabras de cómo hacerlo, el apóstol Pablo utilizaba una oración que se encuentra en Efesios 1 del 16 al 23. Y me voy a tomar un tiempo para leerla, para que ustedes sepan que dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Lo que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Entonces, eso es, si ustedes creen que de pronto no son capaces de orar, busquen este lindo versículo y oren antes de iniciar a estudiar la palabra. Es importante porque yo sé que Dios revelará cosas importantes para cada uno de ustedes. Algo muy importante es que ustedes nunca subestimen ninguno de los libros de la Escritura, no, ni siquiera si se trata de algún capítulo donde nos están hablando de una genealogía. Por favor, no desestimemos el poder de la palabra, porque el Espíritu Santo ha de guiarnos para entender de qué se trata cada una de estas cosas. Entonces ahora, relacionándolos un poco más con el video que acabamos de ver, ustedes escucharon que existe una metodología para estudiar la palabra y en realidad existen muchas metodologías para el estudio de la palabra. El que se relata en el video es propiamente un estudio inductivo o otros lo conocen como un estudio detectivesco, y es que el mismo Dios lo utilizó en su primer diálogo registrado en Génesis 3 del 9 al 14 cuando habló con Adán acerca de lo que había pasado en el huerto. Entonces es una serie progresiva de preguntas que nos llevan a verbalizar y explicar qué es lo que está pasando en la situación y a entender rápidamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, para que nosotros podamos más adelante sacar conclusiones válidas en todo esto. Dentro de este estudio es importante la observación. Entonces, lo primero es identificar qué dice el pasaje y básicamente es un paso muy importante porque aquí es donde comienza todo. Es una observación de entender el acto y considerar de qué está tratando este estudio y cuál es el asunto, el tema que se está tratando prácticamente en cada uno de los capítulos. Y la práctica de la observación es muy importante y es indispensable porque nos lleva a formarnos un hábito de tal manera que cada frase de nuestro estudio bíblico nos lleve a determinar con la observación de qué se trata. Entonces, en la observación también no solamente es como hacer ese repaso, sino es estudiar cada una de las cosas que nosotros estamos aún sin verlas directamente en la palabra. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es que nosotros podamos estudiar formas también literarias en la que se está escribiendo el capítulo. Como ustedes saben, la Biblia está escrita en diferentes formas literarias, está escrito en poesía, en drama, está escrito en literatura apocalíptica. Entonces, entendamos cuál es el perfil de cada uno de los libros de la Biblia. Tómense un tiempo para investigar sobre el libro, sobre un tiempo para investigar sobre datos relevantes
que quizás ustedes no estén conociendo directamente en el momento que leen la palabra, datos como quién es el autor, en qué época se escribió, cuál era esa situación social y cuál era la situación económica que estaba viviendo esa sociedad o esa comunidad que se nos relata en ese pasaje bíblico, cuáles eran los temas políticos de ese momento, cuál era el contexto religioso de ese momento y cuál era el contexto cultural. A eso me refiero, a que nosotros estudiemos un poco más y más allá de lo que tenemos ahí en la palabra. Entonces, háganse preguntas también sobre, por ejemplo, ¿quiénes son las personas a las que se les está hablando en el pasaje? ¿Qué personajes son los que se están tratando en el pasaje? ¿Quiénes son los que están escuchando? ¿A quién se le escribió, por ejemplo, la carta? ¿De quiénes estamos hablando? Háganse todo ese tipo de preguntas. También, otra de las preguntas que ustedes se pueden hacer es el cuándo. Descubran el tiempo en el que se escribió. ¿Cuándo sucedió esto y cómo se cumplió lo que se está de pronto escribiendo en un pasaje? Otra de las cosas importantes es que ustedes hablen del dónde, del contexto del lugar, de lo que pasaba en esa época donde se está hablando, de cuáles eventos se llevaron a cabo en ese momento. Ese trasfondo histórico a veces es un poco complejo para nosotros determinar fácilmente cuando leemos la escritura. Investiguemos. Vayamos mucho más. Una vez más les repito eso porque a veces nos quedamos simplemente con leer la escritura, pero es bueno que nosotros vayamos un poco más e investiguemos. Lo otro importante es el qué, es encontrar cuál es el contexto o la idea que se está planteando en el pasaje que estamos leyendo. Eso que me está diciendo la palabra, de qué es lo que me está hablando. ¿Qué es lo que le está diciendo a estos personajes y qué principios quizás les está enseñando? ¿O qué fue lo que causó todo lo que está pasando en ese momento en el pasaje? Otra de las preguntas que ustedes también se deben hacer es el cómo. ¿Cómo pasaron los hechos? ¿Cómo está desarrollándose la idea y cómo se llega a una conclusión? Otra de las preguntas es el por qué. Ustedes me están diciendo, yo les dije que era como un método detectivesco y efectivamente nos está preguntando el cómo, el por qué, el para qué, de todo. Esas mismas preguntas son las que yo les estoy invitando a que ustedes se hagan. El por qué está sucediendo eso, por qué esto estaba pasando en ese momento. Entonces, dedíquense a observar y a contestarse todas esas preguntas que les estoy haciendo. Otro dato muy importante es que observen esas palabras y esos términos que quizás se repiten o términos que ustedes a veces no conocen o un término que tal vez se está hablando en sentido figurado. No traten de ver las cosas como un común, sino vayan mucho más allá, investiguen un poco más. Entonces, lleguen al detalle de palabras claves que se están utilizando en el capítulo para poder comprender mejor el texto. Hablen sobre aquellas palabras que el autor repite una y otra vez. Y otra vez les recuerdo que también revisen esa atmósfera, ese contexto. Miren si el pasaje les está hablando de algo para sentir compasión o para sentir tristeza o para sentir dolor, o qué sentimiento está reflejando el pasaje. Eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta en el momento en que estudien las escrituras. El segundo punto del método que estábamos viendo es la interpretación, como lo decía el video. En la interpretación es cuál es el significado que tiene este pasaje, cuál es el propósito aquí y para qué es que el escritor lo escribió. Es interpretar el destino final, es lo que el Espíritu Santo le inspiró a aquel autor. Entonces nosotros vimos en el video que existen algunas reglas de interpretación y que esas reglas de interpretación se conocen como hermenéutica, que es el arte y la ciencia de la interpretación, y a partir de aquí se fijan todos los principios de interpretación de textos que nos llevan a tener como una conclusión más clara para entender las escrituras. Entonces, en este estudio,
Usted siempre necesita entender el sentido literal y aquí no hay espacio para interpretaciones, solo se debe guiar por lo que dice el texto, pero también está el sentido espiritual. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos y quiere decirnos a nosotros a través del pasaje. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. En la interpretación necesitamos herramientas que nos ayuden a transformar todo eso que estamos leyendo y a pensar y actuar como lo hicieron los escritores. Otra regla muy importante que se utiliza en la interpretación es que nosotros busquemos comparar las escrituras, pero comparar las escrituras me estoy refiriendo a que comparemos la escritura de un capítulo con otro capítulo que está dentro de la misma escritura, ¿no? Yo no estoy hablando de comparar la escritura con otros libros, estoy hablando de compararla con la misma escritura. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas Biblias en la parte de abajo tienen algunos datos importantes de correlación. Entonces, ustedes también pueden utilizar esos datos que ustedes ven en la parte de abajo de las Biblias para relacionar diferentes pasajes de la Biblia entre expresiones bíblicas, datos que se conocen, que se repiten, para que ustedes puedan hallar más sentido a cada una de las cosas y puedan entender mejor cada una de estas. Y una recomendación muy importante es la que les doy, utilizar esas referencias cruzadas que aparecen en las notas de pie de página de cada una de sus Biblias. Son los números que ustedes ven ahí, que son como símbolos. Entonces eso nos va a servir mucho para explicar, por ejemplo, ideas que de pronto no sean complejas de entender o conceptos o eventos históricos que de pronto no entendamos en su momento. Entonces, prueben esta alternativa que les puede ser muy útil. No olviden buscar también la concordancia entre las Biblias. Entonces, no dejen de buscar y escudriñar las escrituras. Un pequeño consejo que les doy en esto es que empiecen siempre por el primer capítulo de cada libro, ¿sí? Y escriban siempre con sus propias palabras el significado, como parafraseando. Si no son capaces con sus propias palabras, traten de parafrasear de pronto el énfasis que Dios les está mostrando en cada capítulo. Esto les ayuda a entender de una forma más clara y a tenerle más sentido a lo que ustedes están estudiando, y además les ayudará a que Dios les revele verdades y a resaltar conceptos que son importantes en el estudio de la palabra. Y finalmente, bueno, lo más importante es que no nos quedemos solamente con el estudio de la palabra, sino también que lo apliquemos a nuestras vidas. Y este punto, la verdad, se trata de que puedan adaptar esas verdades extraídas del texto a la vida de cada uno de nosotros, a identificarnos con las situaciones prácticas que nosotros estamos viendo y leyendo en la palabra, pero lo estamos viviendo también en nuestras vidas. Entonces, no solamente se trata de observar un texto, sino también de llevarlo a que sea parte de nuestra vida, a vivirlo, a aprenderlo, a seguir confiando, a meditar en la palabra, como dice, día y noche. Y entonces, en todas las circunstancias y en todos los lugares, apropiarnos de esas verdades que nosotros estamos viendo para que hagan parte de nuestra vida. Entonces, pueden existir muchas aplicaciones en los pasajes, pueden existir también, como decía el video, advertencias para nuestra conducta. Nos pueden decir muchas cosas que nos permiten acercarnos cada día más y a tener una relación más fuerte con Dios. Entonces hemos visto aquí unos puntos de cómo estudiar la palabra, y una vez más los invito a que hagan uso de esta bella herramienta como es tu Instituto Bíblico, para que estudien, para que se apasionen por el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia. Hoy más que nunca ustedes saben que nuestro mundo necesita que nosotros conozcamos de todo lo que Dios escribió para nosotros, que nosotros podamos cumplir con la gran comisión, compartiendo acerca de ese plan redentor y apropiarnos de lo que creemos, porque a veces nosotros nos pasa de que decimos que somos cristianos, pero no somos capaces de apropiarnos de lo que Dios escribió, de ese manual que nos dio Dios para nosotros. Entonces, una vez más, tenemos una bella herramienta como tu Instituto Bíblico, que es muy sencilla para estudiar la palabra.
que podemos compartirla, y muchas gracias a todas las personas que están hoy aquí conectadas. Gracias a Marcela y a su equipo, gracias a Elvi, a Isaac por compartir también este tiempo con nosotros. Bueno, yo creo que dejo a Marcela para que nos continúe compartiendo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Elizabeth, gracias por el tiempo, por todo lo que nos enseñaste. Yo en lo personal hice acá toda una lista para tenerlo muy en cuenta cuando realice el estudio de la Biblia. No sé, cómo todavía tenemos unos minutos, podemos entrar de pronto a la página de tu Instituto Bíblico para que las personas se puedan familiarizar un poco más y cómo utilizar la herramienta. Mientras lo vamos chequeando, si desean pueden ir escribiendo sus preguntas. Las preguntas que deseen la pueden ir colocando ahí en la página, en el chat, perdón. Me dicen que no se escucha. ¿Sí se escuchó lo que pedí? Ah, sí. Gracias, Lisette. Así es. Les comento, les voy a mostrar lo que es la página de tuinstitutobiblico.com, pero de ahí hay una sección donde se pueden ir hacia la plataforma de estudio. Y en esta plataforma de estudio lo que tienen que hacer es ingresar y, bueno, darse de alta para que puedan entrar hacia las lecciones que tenemos. Entonces, permítanme un momento, les comparto la pantalla. Y esta es... Creo que Isaac tuvo problemas con el internet, no sé si quedó frisado. No sé si Elizabeth puedes ahí ayudarnos a compartir, o Elgi. Parece que sí tuvo problemas Isaac. No sé. Si quieres, ahí tienes la opción, Elisa, para que puedas compartir página, para ir dando como un chequeo. Sí, dame un momento y yo voy a entrar aquí a la página. Bueno, mientras Elisa va entrando ahí a la página, nos gustaría que pudieran abrir su micrófono o que nos contaran en el chat cuál fue de todas las indicaciones que nos dio Elisa la que más les llamó la atención, que tal vez no la habían escuchado. Ahí ya la vemos. Ah, bueno, acá hay una pregunta. Al inicio nos contaba Isaac que es gratis, no tiene ningún costo, entonces lo que debemos hacer es ingresar a la página, registrarnos como usuarios y poder tener la opción a las lecciones. Entonces es una gran bendición que no tiene costo en este momento. Listo, ahí estamos viendo la pantalla, Elisa, entonces para que nos puedas explicar. Bueno, mira, esta es la página de tu Instituto Bíblico, como ustedes ven acá. A ver si yo puedo mover acá un poquito. Nosotros tenemos diferentes lecciones, entonces está la lección del Sermón del Monte. En este momento del Antiguo Testamento está Génesis. Hay también una sección para familia y matrimonio muy linda. Está el Antiguo Testamento, Génesis a Éxodo. Antiguo Testamento Levítico, pero en ese momento están solamente Génesis. Y el Nuevo Testamento sí está todo, completamente. Es como decía Marcela, es ingresar a la plataforma, registrarse. Una vez se registran en la plataforma, ustedes crean su usuario, su clave,
ustedes tienen acceso y ahí apenas ingresan a la plataforma se les va a habilitar todos los cursos que en este momento tenemos. Entonces, los que están del Nuevo Testamento, de Lucas a Juan, ingresan. Entonces, por decir, ustedes seleccionan Nuevo Testamento, Lucas a Juan. Déjame a ver si yo tengo la opción de entrar. Estoy en mi computador. Tengo la opción de ingresar con mi clave. Ahora ver, para que ustedes puedan ver. No. Si quiero mostrarles como una presentación, como estar en el curso normal, pero básicamente, espérenme a ver que creo que Isaac me está comiendo. Se le fue la luz a Isaac, por eso fue. Se le fue la luz a Isaac, por eso no nos puede compartir. Pero no me quiere dejar acceder, quiero acceder a un curso para que ustedes puedan ver. En la parte derecha ustedes van a encontrar todas las lecciones en audio y en la parte izquierda como el avance de cada una de las lecciones. Se tienen que escuchar todas las lecciones para poder avanzar a otra, porque si por ejemplo escucho la lección solamente, la lección era de 21 minutos y escuché solo hasta el minuto 20, él no me deja avanzar a la siguiente lección. O sea, ahí viene la lección de cada uno. Ay, espérame acá, a ver si aquí ya esta opción me deja entrar. Ahí sí. Este es así como les aparece inicialmente. Cuando entran, no me reconoce, estoy trabajando desde otro equipo, entonces no me deja ingresar. Pero básicamente cuando ustedes vayan a ingresar a la plataforma como tal, que están ya registrados, les va a aparecer así. Las características de cada uno de los cursos y aquí van a aparecer todos los cursos. Si ustedes ven ahí dice tu instituto público gratis, entonces para confirmar lo que decía Isaac, yo es aquí registrarme, aquí donde ustedes ven, por ejemplo, si me quiero registrar para el de familia y matrimonio, entonces aquí le doy registrarte, hago un registro común y corriente. No sé si me deja reconocerlo ahí. Porque creo que Isaac ya está con nosotros, no sé si Isaac ¿Sí? quiera. Sí, ahí ya. Compartirlo, si es que no me deja ingresar porque estoy trabajando de otro equipo y no me lo reconoce, entonces el procedimiento es más largo porque no tengo el otro teléfono para que me manden el código. Ok. Entonces espérame, yo le dejo de compartir. Ajá. Para que él pueda compartir la pantalla y pueda hacer la explicación más detallada. Creo que si envías el código, yo te puedo dar acceso, porque yo lo recibo. Yo lo recibo, sí. Hola, ya, perdón, regresé. Ya. Es que está cayendo una tormenta eléctrica por aquí y nos quedamos sin luz, así que es probable que me pueda quedar otra vez sin luz. Pero creo que ya vi que ya les habías mostrado la página y se necesitaba ver. Dejen ver si yo puedo entrar también desde acá. Ok. Sí. A ver, ahí están viendo mi página. Bueno, ahí es donde creo que se quedó Elizabeth. Cuando ustedes entran aquí, pueden entrar a las lecciones y están en estos formatos.
pueden descargar estos formatos también, leerlos y empezar con la lección. Bueno, ahí un video, hay varios videos. Bueno, conforme ustedes vayan estudiando, se va a ir desbloqueando, o sea, tienen que terminar una lección para que se pueda desbloquear la siguiente lección. Y entonces les aparece esto para que puedan ustedes continuar con su lección. Y bueno, creo que prácticamente es eso. Nada más necesitarían ustedes ingresar y inscribirse. Es totalmente gratis, así que es una manera muy, muy fácil de aprender la palabra de Dios. Y también, bueno, lo que comentábamos ahora es que todos estos cursos también ya los estamos haciendo en el video, como el video que ustedes vieron también antes de la presentación de Elizabeth. Esto se complementa junto con estas lecciones, así que ustedes tienen la herramienta, varias herramientas ya que pueden usar para pues enseñar la palabra de Dios. Lo que nos pasó mucho durante esta pandemia, más al principio, es que pues como la gente no podía ir a las iglesias y de una manera presencial, entonces utilizaron estos estudios para dentro de su casa, con su misma familia o su familia más cercana, poder dar estos estudios. Entonces, realmente son los grupos pequeños, que es de lo que se hablaba al principio en el primer video, de hacer grupos pequeños para poder enseñar la palabra de Dios. Y bueno, pues eso es el propósito de tu instituto bíblico. Así que no sé si haya algo más que enseñarles. Bueno, YouTube también, los invitamos a que se puedan meter en youtube.com/tu instituto bíblico. Ahí están los videos, también todos los videos ya están. Bueno, los videos que se van dando cada semana, al momento tenemos 8 videos y cada semana, cada miércoles estrenamos un nuevo video con una nueva enseñanza en la página de YouTube. En la página de Facebook también tenemos nuestras enseñanzas en vivo, todos los miércoles y viernes también tenemos enseñanzas, y tenemos un grupo de estudiantes privado y un grupo de pastores privados. ¿El arroz? ¿Vas a vender arroz? Sí. Hola, hola. Bueno, entonces eso es prácticamente lo que tenemos de tu instituto bíblico. Y no sé qué sigue, Marcela, Karen, pero aquí estamos. Agradecerles por el espacio, agradecerles por el aprendizaje. Ahí por lo que nos pudieron mostrar se ve que es una plataforma interactiva muy fácil de utilizar, es por lecciones, se miran los videos. Lo importante de esto es desarrollarlo en un grupo pequeño para que las personas interactúen, puedan participar y conocer más de la herramienta. Bueno, acá nos pregunta Fausto, déjame ver, aquí veo una pregunta, pueden ir colocando su pregunta. En la página está el grupo del estudiante, entonces sí, aquí Karen compartió la página, si quieren Karen, vuélvela a colocar para que puedan apenas darle clic ahí y se loguean o se registran, como le digan en su país, y al registrarse entonces ya genera un usuario y con ese usuario es el que ustedes entran, pueden observar el material, pueden también bajar el material. Como les comentamos, es bien interactivo para poderlo realizar y también pueden complementarlo con los videos que ya están en la página de YouTube, que eso también es algo muy bueno y que nos ayuda también a entender un poco más. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietudes que quieran realizar. Elizabeth me contestó una inquietud que tuve yo también. ¿Cómo comenzar a leer la Biblia? O sea, ¿cuál es el orden que debo hacerlo? Y también me dieron esa misma respuesta. Es como cuando tú vas a ver una saga, quieres que no te cuenten la historia, sino que tú la entiendas, entonces comienza desde el inicio. Si comienzas desde el inicio, hay una mayor claridad de poder entender todo lo que Dios nos quiere dar en su palabra. Entonces, es un muy buen consejo y lo he hecho así y en lo personal me ha ido muy, muy bien. Bueno, están como muy tímidos a la hora de hacer preguntas.
¿Todo quedó muy claro? ¿O quedaron varias dudas? No lo sabemos. Bueno, acá Jonathan dice, gracias, bendiciones. No, gracias a cada uno de ustedes de verdad por su tiempo, por dedicar este espacio para estudiar. Dualquis, no sé si tienes alguna pregunta. Bueno, Marta también dice bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Ya Karen, si quieres, cuéntanos un poquito de las actividades que vamos a realizar en este mes, las que tenemos este mes. Para Solo terminar. tenemos pendiente un live. Vamos a tener a unos chicos geniales de un ministerio que se llama Streetlights y ellos están haciendo algo genial con la Biblia y es cantar la Biblia para llegar a chicos de tal vez algunas tribus urbanas. Están buscando simplemente tal vez comunicarla de otra manera y ellos nos van a contar cómo surgió este ministerio que es de Estados Unidos y está llegando a Latinoamérica. Creo que han visto a Chuck, que es uno de los chicos que aparece en los videos de YouVersion a veces por ahí en las historias diarias, así que va a ser muy interesante poder ver cómo estos jóvenes están buscando comunicar la palabra de otra manera entre las generaciones de hoy, así que los invitamos el próximo viernes en nuestras redes sociales. Van a poder tener toda la información de la hora en la que va a ser este live para que ustedes puedan conocer un poco más de este ministerio y recomendarlo a los jóvenes, a las personas que trabajan en sus iglesias con los jóvenes. Y bueno, vamos a seguir hablando de la palabra en las semanas que quedan de octubre, así que los invitamos a participar, a compartir el contenido, a ingresar a nuestra página web también, porque ahí hay muchos recursos como este de tu instituto bíblico donde van a poder aprender mucho más de la palabra y de todas las herramientas que tenemos para ustedes. Así que eso sería, Marce, muchas por hoy. Muchas gracias por conectarse, por estar ahí. Gracias a nuestros invitados. Qué gran herramienta en realidad. Creo que necesitamos aprender la palabra de Dios y necesitamos ver que Dios quiere que todos la aprendamos, que no está limitada solo para algunos, sino que todos tenemos el acceso a ella y debemos aprovechar eso. Así es, queremos dejarles con este video para que puedan visualizar cómo utilizar las herramientas desde la página de Pingui y puedan conocer más organizaciones que están trabajando para ser parte de la misión. Entonces les voy a colocar este video y a ver. ¿Esto? Creo que ahí sale. Ay, un segundo que ya aquí lo colocamos. Listo, ya. Queremos que todas las herramientas desarrolladas para extender el reino de Dios estén a tu alcance. En la sección Biblioteca de Recursos tenemos un espacio en el que podrás encontrar materiales de evangelización, ministeriales, de capacitación en misiones, artículos, videos, PDFs descargables y mucho más. Así es, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Dios les bendiga y que sigan siendo parte de la misión global de Dios. Bendiciones, pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Chao, chao, Elizabeth, Isa, y a cada uno que nos estuvo acompañando, Elgi, y a todos los invitados. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Chao. Marce, de la picadura. Chao. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, muchas gracias.